Y vamos a ello. José Manuel García Bautista. Bauti, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Compañeros, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Oye, tenía ganas de charlar contigo porque como el otro día estuvimos hablando y hicimos un poquito ya de boca, ¿no? Y dijimos, oye, ¿qué te parece si la semana que viene hablamos de esto? Y he estado estos días pues mirando cosillas y tal, porque muchas veces se dice, si acaba la vida en la Tierra, el culpable será el humano, tal... se cargaría toda la naturaleza, todo lo que ha existido y podría existir, y eso no es tan así. Bueno, hay dos vertientes que dicen, unos que somos nosotros los que nos estamos cargando y otros que no somos tan culpables, sino que hay cositas que también se lo están cargando. Pero nos cargaríamos, si fuéramos nosotros, todo lo que existe, ¿vale? Por ejemplo, si hubiera una extinción, ¿vale? Que es de lo que vamos a hablar hoy, nos cargaríamos todo lo que existe, ¿vale? Yo qué sé, porque hiciéramos alguna catástrofe nuclear, por ejemplo, todo el mundo, ¡fum!, yermo. Pero en nuestro mundo ya ha habido otras catástrofes, otras extinciones, que han supuesto que la Tierra se convirtiera en un yermo, no hubiera nada, cero, no había nada, absolutamente. Lo que pasa es que nuestra Tierra tiene unas características que permiten que vaya surgiendo la vida. Diferente sería, por ejemplo, que nos cargáramos la atmósfera y ya estaríamos hablando de otra cosa. Pero ha habido extinciones a lo largo de la historia que se han cargado todo lo que había en la humanidad, bueno, en la humanidad no, en el planeta Tierra, y poco a poco han vuelto a surgir la vida. Y hoy vamos a hablar de eso, de qué extinciones ha habido, qué es lo que ocurrió, cómo volvió a surgir la vida, por qué no, cuál podría ser la culpa de estas extinciones. Y yo he estado leyendo mucho, y me parecían nombres terribles. Yo espero que Bauti me los aclare un poquito. Porque me hablaban de la gran oxidación, me hablaban de la extinción ordovicídica silúrica, no tenía yo ni idea de lo que era eso, de la extinción devónica, la extinción, ojo, pérmica triásica, la extinción triásica jurásica, la extinción cretácica terciaria. Digo, mira, yo no me estoy enterando de nada. No me enteraba yo de nada. Digo, esto no sé qué es lo que ha pasado, si ha venido un meteorito, si ha habido una glaciación. Digo, pues vamos a preguntarle a nuestro querido José Manuel García Bautista que nos hable de extinciones, porque de esto sabe un rato. Yo creo que lo que primero podríamos hacer, Bauti, es hablar de qué es esto, qué es una extinción, qué tiene que ocurrir para que hablemos de extinción, no una catástrofe más o menos chica, una extinción. Bueno, pues realmente cuando hablamos de extinción, hay que tener claro que es algo que afecta a la biodiversidad del planeta, es decir, a las especies vivas, y que son extinciones, desapariciones masivas de vida que puede llegar a arrebatar el 90% de las especies que están sobre la Tierra. Es decir, no son extinciones totales, porque la extinción total sería prácticamente la muerte del planeta, es decir, la ausencia de vida en el planeta, sería un planeta muerto, pero sí hablamos de que se produce tal cantidad de eliminación de vida, siempre por encima del 85%, que se considera una extinción masiva. De forma que bueno, hay, y a lo largo de la vida de nuestro planeta, 4.000 millones de años que tiene nuestro planeta, no nos olvidemos, pues ha habido diferentes extinciones en las que el 96% de las especies perecieron, por ejemplo, en una de las extinciones más graves que ha habido sobre el planeta, que fue hace 250 millones de años. Y estas extinciones están catalogadas, están evaluadas en 3. La última que se ha vivido ha sido hace 65 millones de años. Vale. A lo mejor esto no suena porque fue la de los grandes dinosaurios. Ajá, vale, esta es la que conocemos todos del meteorito, ¿no? Esta es la del Cretácico, y es la del meteorito, tú bien lo comentabas. Esta extinción, bueno, pues hay que decir que perecieron el 76% de las especies conocidas. Y es un episodio grave en la historia del planeta, porque provocó la muerte de los grandes saurios, que eran los dominadores completos. Y fíjate, la muerte siempre da origen a la vida. Gracias a aquella extinción, nosotros estamos ahora mismo aquí. Es decir, es en una etapa
hace 65 millones de años, en la que no había homínidos o homínidos como tales, aparecieron los primeros homínidos que darían paso, con el paso de los millones de años, al ser humano, tras una serie de metamorfosis y de evoluciones. Pero el planeta, además, estaba dividido por aquella época en dos. En la Tierra, sobre el suelo, dominaban los dinosaurios, y sobre el océano, en lo que es el reino del mar, los amonites, que eran unas especies de pulpo, pero eran también como una especie de molusco, es decir, eran un poco combinados. ¿Aquí qué ocurrió? Que un asteroide, dicen que suficientemente grande como para caer en Chicxulub y en la península de Yucatán, en México, y bueno, caer sobre esa masa de agua y levantar tal cantidad de polvo en la atmósfera y crear una onda tan grande, expansiva, de una explosión que podemos etiquetar como miles de veces el poder de la bomba atómica, que acabó con la vida en la Tierra. Y esa es la que ahora mismo tenemos más cercana. Dicen que cada 65 millones de años suele caer un asteroide de estas características y provocar una extinción. Cada 65 millones de años. De aquello han pasado 65 millones de años. Ya nos están metiendo miedo. Bueno, pero hemos de tener en cuenta que esto puede variar en unos cientos de miles de años. Bueno, es verdad. Habría Entonces, que tener claro, mala suerte. Igual no nos toca a nosotros vivirlo. A ver si no pero ya sería prácticamente que nos toque la lotería, porque lo estamos viviendo todo, ¿eh? Sí, es lo que nos falta. Nos ha tocado vivirlo todo, y ya después de una pandemia, ya échame el meteorito. ¿Habría alguna forma de, si viniera un meteorito como el que yo he leído que vino en este periodo, era de unos 12 kilómetros, un pedazo de meteorito? ¿Eso habría alguna forma de cargárselo, alguna forma de desviarlo? Ahora mismo se está tratando y se está investigando en ello. Bueno, de hecho hay un proyecto de defensa de la Tierra para... ¿Te suena a los Vengadores, Bauti? Sí, es que aunque suene muy, muy galáctico, es mediante unos misiles que estuvieran en órbita en la Tierra, y cuando detectaran algo, lanzarlos y que estallaran no sobre el meteorito, sino justo en uno de los laterales orbitales del meteorito, de forma que lo desvíe unos centímetros, pero unos centímetros variados millones de kilómetros, pues puede hacer que cuando llegue casi a la Tierra esté lo suficientemente desviado como para que no impacte. Con lo cual, eso es lo que hay ahora mismo más avanzado. Un impacto directo, esto que yo he escuchado muchas veces, de bueno, se lanza un misil y le da de lleno y lo desvía, ¿no? Eso es peor, porque lo fragmentan más trozos iguales. Lluvia de meteoritos. Y tenemos el peligro dividido, ¿no? Luego hubo otra extinción, la llamada cuarta extinción, que ocurrió hace entre 200 y 220 millones de años, que es la extinción del Jurásico. Esto nos sonará por el Parque Jurásico, ¿verdad? Sí. Y ahí también se produce una extinción importante, en la que el casi 75% de los invertebrados marinos quedó prácticamente aniquilada, y en principio el número de mamíferos, que era superior al de los dinosaurios, pues sobrevivieron unos tipos de arcosaurios. Para que te hagas una idea, los arcosaurios son los cocodrilos y algunas aves, como eran el crocodilia, la dinosauria y la petosauria, hecho que a partir de ahí facilitó la extensión de la especie de los dinosaurios, pues casi 135 millones de años. De esa cepa salieron casi todos los dinosaurios después. ¿Y qué provocó esta extinción? Se cree que un cambio climático que también nos suena. Que también nos suena, porque el cambio climático, independientemente de que el ser humano lo esté provocando, el cambio climático es cíclico también, ¿eh? Actualmente tenemos la corriente del Golfo que se está parando, es decir, la corriente atlántica. Sí, hablábamos la semana pasada de ella. Que es la encargada además de calentar
todo lo que es el norte de Europa. Ujú. Y esa corriente se está parando. Y dicen que ese fenómeno no es provocado por el hombre. El hombre lo puede un poco acelerar, pero que es un fenómeno Que es natural. cíclico, ¿no? Fíjate. Claro. Luego tenemos la tercera extinción, que ocurrió hace 251 millones de años, que duró, porque esto no es de una noche a otra, esta extinción duró 1 millón de años, y la anterior, la del Jurásico, duró otro 1 millón de años. Pe- La última, la quinta extensión, es decir, la última, la de hace 65 millones de años, esa no, esa fue de un día para otro. Claro, Pero entonces, que el cambio climático este del que estamos hablando, que poco a poco fue calentándose, por ejemplo, la temperatura de la Tierra, calentando la temperatura de los océanos, ¿no? Y entonces fue lo que se fue cargando toda la biodiversidad. claro, poco a poco, muy Ujú, progresivo, que hizo que fueran muriendo especies y que las nuevas se fueran adaptando. Por eso se dio paso a otras especies. Claro, ujú. esto no es en 2 días. Que una especie evolucione, pues puede ser cientos de miles de años, y aquí se le da 1 millón de años de plazo. Tú imagínate la evolución que pudo haber sido. Pero esta, que es la del Pérmico, ocurrió hace 251 millones de años. Y dicen que fue la más grave porque acabó con el 97% de las especies. Y se extinguieron el 70% de las especies terrestres y el 95% de la vida en los océanos. Por ejemplo, el Lichenae, pues, que es una especie de lobo de 1 metro de largo y un cerebro de 15 centímetros, fue una víctima, por ejemplo, de esta extinción masiva. Ujú. Que imagínate tú el depredador que habría sido, un lobo de 1 metro de largo y un cerebro de 15 centímetros, que era muy voraz. Sí, claro. Por respecto a lo que fue causante de todo esto, es la que se tiene un poco más endeble en cuanto a teorías que la explicaran, pero se creen que pudo haber sido que la Tierra era un planeta muy volcánico por aquella época, y bueno, esos volcanes provocaron un efecto invernadero provocado por la lava, que provocó un calentamiento global en 1 millón de años, que acabó causando precisamente esa extinción. Igualmente, tenemos la segunda extinción, que fue hace 367 millones de años, que duró 3 millones de años. Fíjate, 3 millones de años duró, otra que no fueron 2 días, sino que se alargó mucho en el tiempo. En ella mueren el 80% de las especies del planeta, por eso es una extinción, está casi al límite. Y en esta era, conocida como la edad de los peces, los trilobites llegaron a sobrevivir gracias a lo que era el exoesqueleto que tiene, que es un exoesqueleto, por ejemplo, lo que tienen las tarántulas, Sí. las arañas, es decir, que son capaces, o los cangrejos, que son capaces de mudar lo que es la carcasa, ¿no? Y en esa fase, bueno, pues casi desaparecen por completo, desapareciendo una parte de lo que es la cadena alimenticia y provocando que otras especies, sobre todo de las latitudes tropicales, murieran. De hecho, se le dice la era de los peces debido a la diversificación de peces y arrecifes, que llegaron a contar hasta con 70 familias de animales y que solamente sobrevivieron 17. Las causas, bueno, las causas son complicadas, ¿no? Las causas, se creen que hay plantas que provocaron movimientos tectónicos que desprendieron nutrientes a los mares, y que esos nutrientes, bueno, pues se vieron afectados, porque muchas veces lo que puede parecer algo bueno, es decir, dar alimento a los océanos, pues se acaba convirtiendo en una maldición si se considera casi como una plaga, ¿verdad? Entonces, o que robe el oxígeno, entonces se convierten en mares muertos, y se cree que por ahí pudo haber estado. Y la primera extinción que se conoce tiene aproximadamente unos 450 millones de años. Es la extinción que dura entre 500.000 y 1 millón de años, es la segunda de menos duración, que como consecuencia de ella fallecen el 86% de las especies. Es la etapa del Paleozoico, donde ahí, bueno, pues se plantean que la mayoría de las especies estaban solamente en el mar, pero que
Esto era debido porque en el planeta en sí, en la Tierra, no había oxígeno y eso impedía la existencia de cualquier tipo de especie sobre la propia Tierra. Todas las especies estaban en el mar. En ese tiempo el mayor depredador conocido era el ortoceras, que era un animal de unos 6 metros de largo y bueno, que fue otra de las víctimas de esta extinción. Y en el mapa no solo se borró el ortocera, sino que también otros grupos de animales más antiguos como los trilobites que tenían mayor antigüedad, que eran una especie de artrópodos, los arqueosiátidos eran una especie de esponjas de mar, y las causas que produjeron esta extinción, pues se creen que habría podido ser la explosión de una supernova, fíjate, que pudieron haber causado desequilibrios en el planeta, y otros apuntan a una posible era glacial que hubiera generado que esa extinción se hubiera llevado a cabo. Nos queda la peor, la sexta extinción. Y tú dirás, ¿y esa cuál es, José Manuel? Eso te iba a decir. La sexta extinción es la que estamos viviendo ahora. La estamos viviendo ya. La estamos viviendo ya. ¿Y a cuál nos referimos? Pues a la que está sufriendo nuestro planeta ahora mismo. Es decir, nuestro planeta, el planeta Tierra, está generando que actualmente desaparezcan 15 especies diarias, desaparecen. 15 especies diarias. Hay una destrucción masiva de lo que se considera el árbol de la vida. Y bueno, se cree que esta extinción masiva de especies va a ser mucho más evidente en el año 2100, cuando la biodiversidad mundial pues esté muy, muy afectada, y esta sexta extinción que actualmente estamos viviendo, que bueno, no nos preocupamos porque como desaparecen 15 especies diarias, pero aparecen otras tantas, pues casi que no nos preocupamos, pero todo eso afecta ¿de qué forma? Afecta, por ejemplo, a la cadena alimenticia. Si son especies vegetales, afecta a lo saludable de la atmósfera sobre la Tierra, es decir, a la calidad del oxígeno, al agua, ofrece también al ecosistema, a la población de animales, afecta de una forma funcional al ecosistema y por consiguiente perjudica al ecosistema que nos crea, y esto aumenta que ese fenómeno provoque un efecto dominó, una caída dominó, y se vayan generando disminuciones drásticas de poblaciones de otras especies, que es un indicador del ecosistema de la Tierra que se está desmoronando en estos momentos y que es una clara advertencia de lo que nos puede pasar. Actualmente la extinción de especies se estima entre 1000 y 10.000 veces más alta que una extinción natural. 1000 y 10.000 veces más alta que una extinción natural, y no lo dice José Manuel García Bautista, lo dicen los científicos que saben muchísimo más de esto que un periodista y un divulgador como yo. Hay unos patrones que nos indican que estamos ante una nueva extinción, por desgracia, que esto de la corriente del Golfo nos va a afectar, que podemos entrar en una mini era glacial, que la parte norte del planeta va a ser mucho más fría, lo que puede provocar que haya desplazamientos demográficos, con todo lo que ello provoca. Y bueno, para evitarlo está, por ejemplo, el Acuerdo de París, que son compromisos para reducir las emisiones de carbono en virtud de ese acuerdo y limitar el calentamiento global a tan solo 1,5 grados. Lo que se llama el 30 por 30, que es que los líderes mundiales, quieren conservar el 30% de las tierras y aguas que hay de cara al año 2030, lo que se llama Build Back Better, que es aprobar un proyecto de paquete de políticas que ofrezca una inversión más grande en energía limpia y no contaminante, reuniones periódicas de la Cumbre de Biodiversidad de la ONU para desempeñar un papel fundamental y concienciar a los 195 países de acordar nuevos objetivos globales sobre biodiversidad
y que se puede lograr con la financiación y la implementación de muchas políticas. Yo no estoy hablando de la Agenda 2030, yo no estoy hablando de eso. Yo estoy hablando que para 2030 simplemente lo que se quiere es tener una mayor apuesta en lo que es ecología, para evitar la extinción que se está produciendo. Y luego los movimientos sociales, que es establecer políticas de alto nivel para conservar la naturaleza, concienciar a la empresa de que apoye a la ecología, a las comunidades, a las personas, de lo importante que es cambiar el comportamiento que estamos teniendo y los hábitos de consumo para que esta extinción no se lleve a cabo. Porque si no, puede que no nos preocupe, puede que digamos, bueno, para el año 2100 yo no estoy vivo. Y tal vez es así, porque muchos no lo vamos a contar. Pero sí es verdad que esta sexta extinción ahora mismo está de manifiesto, que hay que reducir las emisiones de carbono y aumentar la cobertura forestal, que si seguimos así lo vamos a tener muy complicado, y se calcula que en aproximadamente entre 200 y 600 años puede que no haya nadie, no haya humanos en este planeta nuestro, teniendo en cuenta que hace 1 millón de años, hace casi 1 millón de años, los humanos casi nos extinguimos. Y esto es un dato a tener en cuenta. Ahora mismo estamos a este ritmo, los científicos calculan que el 50% de las especies vivas de la Tierra podrían extinguirse para el año 2100. Ahora mismo. Uh-huh. Y eso es una tragedia, ¿eh? No, desde luego. Eso es una tragedia. Pues en esa sexta extinción, querido amigo, estamos ahora mismo. Yo estoy muy concienciado con este tema. Es decir, lo llevo terriblemente interiorizado. Y mientras que otros se preocupan de ver la Eurocopa, yo me preocupo más de la situación que vive el planeta nuestro, porque cuando llegue la extinción, sin ser catastrofista, no va a haber nadie que jugar balón, ¿eh? No, desde luego. Sobre este planeta, desde luego. Y tenga en cuenta una cosa, el ser humano es la especie prescindible, es la única especie prescindible que hay en el planeta. Lo voy a repetir, es la única especie prescindible, el ser humano prescindible. Porque no es, es depredador de la mayoría, pero no es alimento sustancial de otros, ¿no? Y si el ser humano se salva y mañana entramos en un tú a tú con especies depredadoras, ya sabes cómo un depredador ve a un ser humano. ¿Sabes cómo, no? Te iba a decir, ¿cómo lo ves? Blandito, lento y poco peligroso. Pues qué alegría, tío. Oye, me están dando una gana de pegarme un tiro, que el futuro pues, está negro. Está en la sexta extinción y, ojo, lo que estoy hablando es comprobable, ¿eh? Yo tengo un tono severo cuando hablo de este tema porque a mí me preocupa muchísimo. Y creo que deberíamos todos de preocuparnos muchísimo por este tema, ¿eh? Porque lo estamos viviendo ya, ¿eh? No es casualidad que se esté parando la corriente del Golfo, no es casualidad que cada vez haya más islas de plástico sobre el planeta, no es casualidad que cada vez, por ejemplo, haya más especies depredadoras que se acerquen a la orilla de las playas y demás. No es casualidad que haya cada vez un calentamiento global más alto. Nada de eso es casualidad. Y ahí también influye la mano del hombre. Evidentemente hay ciclos naturales, pero también influye la mano del hombre. Y en la mano del hombre está el tratar de evitarlo, el tratar de enlentecerlo. Hay proyectos muy interesantes para propulsar la corriente del Golfo, con grandes ventiladores suspendidos sobre unas especies de flotadores. Hay un proyecto que son, lo comentaba la semana pasada, casi, unos 300 ventiladores de este tipo que están suspendidos en flotadores y que lo que hacen es mover el agua en una dirección, creando una corriente. Sí, correcto. Y que podría ser una buena solución, pero para eso se tienen que unir todos los países, que mira que es difícil, y decir, vamos a hacerlo al unísono.
Igual que nos juntamos para hacer un mundial y todo el mundo jiji jaja, vamos a unirnos para una cosa más importante, que es, al fin y al cabo, no salvar el planeta, que también, porque el planeta se va a salvar de todas formas. El planeta, si no existen los humanos, ya existirá otra forma de vida, no te preocupes. Es salvar nuestro futuro, que es diferente. Hay que velar por ello. Es mucho más importante, claro, que es mucho más importante. Vamos, si queremos el día de mañana que nuestros hijos disfruten de aire limpio, que nuestros hijos disfruten de un buen partido de fútbol en la tele, que al fin y al cabo los hijos de nuestros hijos, que al fin y al cabo procurar un futuro mejor. Esto no es ninguna tontería, esto es una realidad, ¿eh? Pues esperemos que se tome conciencia y que se tomen medidas para, como decimos, sea en 2030 o sea cuanto antes, pero que podamos tener un futuro mejor, como decimos, un futuro estable, que no tiene ahora mismo muy buena pinta, porque como decía Oti, nos encontramos ya en la sexta extinción, nos encontramos de lleno en ella. Bauti, amigo, Compañero, un martes más, un placer.